Bien, colegas, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Comenzamos la sesión del día de hoy para aprovechar al máximo este tiempo que tenemos para discutir con la candidata doctora Miriam Soto. Les daré una breve reseña sobre ella y a continuación la escucharemos. Miriam Soto es candidata a doctora en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la orientación de Relaciones Internacionales, maestra en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como profesor en diversas instituciones, entre ellas la UNAM, y asimismo ha sido parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como asesora de investigación en el periodo de 2014 a 2016. Actualmente es colaboradora de investigación en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, una cátedra bastante conocida y respetada en el área de derechos humanos, y me la encontré justamente en el Laboratorio de Inteligencia Artificial para las Ciencias Sociales, en donde coincidimos, una muy buena persona, muy inteligente además, y trae un tema que desde esos momentos empezó a explorar y que ahora ha seguido en esta línea que caracteriza al estudio de las ciencias sociales y su intersección con derechos humanos, género e inteligencia artificial. Va a ser una sesión muy rica, misma dinámica que te compartimos de otras sesiones, querida Miriam. Miriam expone 50 minutos, una hora, si lo consideras pertinente, y después abrimos diálogo en lo digital y en lo presencial, en esta metáfora online que estamos construyendo. Es un seminario muy participativo, esperamos que se mantenga ese ánimo. Regularmente no nos alcanza el tiempo, eso es bonito porque nos quedan ganas de seguir explorando, y contamos con la libertad y crítica que nos brinda la UNAM y el SAGE. Así que, sin más, de nuevo también agradecemos a Arlet que está detrás de todo este merequetengue, que hoy es su cumpleaños además, entonces la felicitamos. Arlet, felicidades. Amante del epísteme y el conocimiento, está aquí. Esperamos que después se vaya a echar una cerveza o un café, que eso nos hace muy humanos. Mi querida Arlet, felicidades, y comenzamos entonces la presentación de Miriam. Sí, perdón, querida Arlet. Ay, perdón, Jonathan justo nos acaba de decir, la semana pasada analizamos los temas de ya y desapariciones y coincidió que en esos días se difundió la noticia sobre el desmantelamiento de un centro de aniquilación en Jalisco. La edición anterior con las noticias me hicieron reflexionar sobre cómo en un área de avances tecnológicos resulta difícil creer que este tipo de sitios puedan permanecer desconocidos. Perdonen la emoción, pero creo que sí era importante mencionar esto y manifestarnos en la medida de nuestras posibilidades desde este grupo, pues en contra de todo lo que está pasando, en contra de las desapariciones que escuchamos con Héctor, y esta semana se difundió, y a favor de que se haga algo desde políticas de Estado, desde los propios gobiernos. Aquí lo escuchamos con Héctor, y pues qué terrible, pero al mismo tiempo la esperanza activa que nos mencionan mucho las y los colectivos de ojalá que esto sirva para simbrar. Y sí, totalmente de acuerdo, Jonathan, gracias por el apunte, perdóname Miriam, pero creo que era importante señalarlo y que esto tenga un eco social también desde la academia en la medida de lo que cada quien pueda hacer y aportar. Muchas gracias, Jonathan. Ahora sí, mi querida Arly, muchas gracias. Adelante, querida Miriam. Muchas gracias, y bueno, antes que nada quiero hacer solamente un pequeño espacio para agradecerle al doctor Hugo la invitación a este espacio que me parece muy interesante y muy importante, del que desde diversos otros espacios ha sido partícipe. Y bueno, en esta ocasión debo adelantarles que más que a responder preguntas, vengo a dejarlas como abiertas, ¿no? Porque yo creo que en este espacio de la inteligencia artificial, como supongo lo han ido viendo a través de las sesiones anteriores, pues quedan muchas preguntas sin respuesta todavía, ¿no? Y en mi caso, yo trataré de enfocarme y de responder a esta provocación de pregunta, ¿no? ¿Qué es ser humano en tiempos de inteligencia artificial? Pero desde un enfoque de derechos humanos y de género también, ¿no? Que desde luego hablar de derechos humanos implica hablar de diferentes tipos, grupos vulnerables, y uno de ellos es las mujeres, ¿no? Desde el género y desde diversas otras aristas, ¿no? Que también es importante mencionar, pero pues destacamos en este caso el género y los derechos humanos. Y bueno, como una pequeña introducción, yo supongo que este tipo de noticias, sobre todo
los que somos de México, que agradezco la presencia tanto virtual como presencial que nos acompaña en el día de hoy. Los primeros dos casos se refieren a México, ¿no? En octubre de hace 2 años, de 2023, supongo que algunos, si no es que la mayoría, o todos, se habrán enterado de la noticia de Diego, ¿no? Un alumno del Instituto Politécnico Nacional, que fue acusado específicamente por 8 mujeres de alterar imágenes con programas de inteligencia artificial con fines sexuales, ¿no? Entonces, estas 8 mujeres decidieron denunciarlo, estuvo en proceso y finalmente, un año después, creo que en diciembre del año pasado, se le declaró inocente con argumento del juez de que no había elementos, ¿no? Que había como un vacío legal en ese sentido, al margen de que durante todo este proceso de investigación, pues se descubrió que en los aparatos tecnológicos de este alumno, pues había muchísimas más imágenes, ¿no? Entonces las 8 eran como representativas. Pero bueno, esto nos muestra y nos da un ejemplo entre muchos más de pues estos vacíos legales que existen todavía en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial. Otro caso también que fue quizá conocido por todos, es en el ámbito de la política, con el caso de la legisladora Andrea Chávez, que en este caso, si mal no recuerdo, el caricaturista García Nieto compartió en sus redes sociales una imagen de índole sexual alterada con inteligencia artificial de esta legisladora, y también se vio la necesidad de, pues sí, de interponer una denuncia. La otra parte señalaba que esta persona, que él solamente la compartió, que él no la elaboró, y ahí se vienen otras disyuntivas, ¿no? O sea, ¿quién es culpable? ¿El que la elabora o el que la difunde, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, pues ese caso también quedó pues en el tintero, pues no se llegó a más. A lo mucho se le exigió una disculpa pública a la persona, y otro caso ya como más internacional, que también tal vez algunos lo conozcan, es que entre 2014 y en el 2017, Amazon pues empleó un programa de inteligencia artificial para seleccionar al personal que labora con ellos. Y bueno, hubo muchas denuncias respecto a cómo esta elección estaba basada pues desde un enfoque sexista, ¿no? Que seleccionaba más bien mayormente a personas del sexo masculino. Y bueno, hay otros detalles que pues también pusieron en la mesa de la discusión, o sea, qué tan confiables son este tipo de programas para valga la redundancia, confiarles la contratación, ¿no? Y bueno, estos son varios casos, igual vamos a mencionar algunos más que son como, nos dan un poco más de contexto respecto a cómo se involucra la inteligencia artificial con los derechos de las personas. En este caso hablamos pues de la dignidad de las personas, tanto en el caso de Diego como en el de Andrea Chávez, y en el otro caso de Amazon, en los derechos laborales y otros temas que entran ahí, como la discriminación de género y otros tipos de discriminaciones también, ¿no? Avanzamos en la siguiente. Y bueno, justo coincidió cuando el doctor Lugo me invitó a participar en la sesión del día de hoy, que yo estaba leyendo el libro de Juan Villoro de Los Robot, y me pareció bastante adecuado y bastante relacionado con el tema, ¿no? ¿Qué nos hace ser humanos en tiempos de IA? Y estaré poniendo, creo que son 2 o 3 citas que pongo que me parecieron muy interesantes. Uno que me gustaría leerlo textualmente, que dice: a veces el sistema operativo nos somete a una segunda prueba, mostrando diversas fotografías en las que debemos distinguir los animales, los semáforos o los medios de transporte. Este examen tiene un componente cognitivo, pero lo más importante es otra cosa. Al deslizar los dedos sobre la almohadilla táctil de la laptop o de la tablet o del celular, hacemos un movimiento distinto al de las máquinas. El factor humano depende menos de nuestra habilidad intelectual que de un recorrido sensorial. La inteligencia artificial puede discernir entre una imagen y otra, pero al menos por ahora
carece de una mano que se mueva como la nuestra. Entonces, ahora que cada vez que generalmente tendremos que entrar a alguna aplicación, algún programa, pues la máquina nos dice a nosotros que comprobemos que no somos un robot, ¿no? Entonces, que deslicemos las imágenes para ver, comprobar que sí tenemos esa habilidad intelectual de saber qué imagen va con qué, ¿no? Entonces, es como una contradicción, ¿no? Decirle a la máquina que nosotros no somos un robot, ¿no? Y me pareció interesante este extracto del libro como para introducirnos, ¿no? Siguiente. Y bueno, yo supongo que en las sesiones anteriores o tal vez en otros espacios, pues todos tenemos noción de qué es la inteligencia artificial. No voy a ahondar en ello, pero sí me gustaría solamente destacar lo que es la llamada caja negra, ¿no? Que es aquello que no conocemos. No sabemos quién, cómo y para qué hacen los algoritmos, ¿no? Entonces, esta específicamente elemento de la inteligencia artificial, que es la caja negra, que es aquello que está oculto, que está opaco ante nosotros, es lo que propicia que tengamos elementos para discutir entonces cómo están interviniendo, cómo se están enfocando los derechos humanos, ¿no? Nos da pie para desmenuzar ese tipo de relación, específicamente con esta parte de la inteligencia artificial y de los derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso me pareció interesante destacar esto, pero sí enfocarme específicamente en aquello que no sabemos de la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. La otro tema también de derechos humanos, supongo que en el desarrollo de nuestra vida académica también hemos tenido la oportunidad de conocer cuál es el marco legal o la base internacional de los derechos humanos. No me pareció de más recordarlo, ¿no? Que se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y que se complementan con los pactos internacionales de derechos civiles políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales también, ¿no? Últimamente. Entonces, y a raíz de ello, pues ya sabemos que se desglosan diferentes instrumentos y mecanismos enfocados en derechos específicos, como derechos de la mujer, derechos de los niños, derechos de las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada más para tenerlo claro, ¿no? Que son derechos inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, etnia, género u otras características. Y aquí es donde yo me cuestiono, ¿cómo tendrían, estamos hablando de estos derechos en la vida real? Yo me cuestiono, ¿cómo tendrían que ser estos derechos en la vida artificial? ¿Ustedes creen que tendrían que ser diferentes? ¿O tendrían que ser exactamente los mismos? ¿O tendrían que ser superiores? Es una pregunta que les dejo abierta, ¿no? Entonces, estamos como haciendo, ¿no? El acercamiento. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de todo este marco internacional, que obviamente cada país, en este caso México y los diversos países en el mundo, tienen su marco nacional, específicamente en derechos humanos, ¿no? Pero basándonos en lo que dice la normatividad internacional, proveniente de la ONU, en este caso de la UNESCO, pues también referente al tema de inteligencia artificial y derechos humanos, ha sacado algunos documentos que son una orientación o una guía en el tema de la inteligencia artificial en relación con los derechos humanos, ¿no? Entonces, este es un documento importante que, si mal no recuerdo, se lanzó en el 2020, 19, por ahí puedes tener algún error, pero más o menos, o sea, no es muy antiguo. Y bueno, tiene pues los objetivos están encaminados a lo mismo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y recalca que otro de los objetivos es promover el acceso equitativo a los avances y a los conocimientos en el ámbito de la inteligencia artificial y el aprovechamiento compartido de los beneficios. También tiene otros elementos que a continuación se ven. Siguiente, por favor. Anterior. Trata de ciertos valores y principios enfocados en la protección de los derechos humanos que también se relacionan con la inteligencia artificial y
me parece importante destacar los principios, por ejemplo, de equidad y no discriminación, del derecho a la intimidad y la protección de datos, ¿no? Ahorita en tiempos de inteligencia artificial, un derecho a la privacidad es un elemento y derecho importante, ¿no? La responsabilidad y rendición de cuentas es también. Aquí destacamos otra vez lo que decíamos en una diapositiva anterior, la transparencia. ¿Qué tan transparente es el diseño de las distintas aplicaciones de inteligencia artificial? La seguridad y protección. ¿Quién vigila los derechos humanos? ¿Quién vigila? Bueno, ¿quién vigila los derechos humanos? Lo sabemos, es el Estado. ¿Quién vigila la inteligencia artificial? Debería ser el Estado. ¿Lo está haciendo? No hay un marco legal y no lo está haciendo. Entonces, bueno, hablo en el tema de México y creo que la mayoría de los países, a excepción de otros que ahorita excepciones que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, recalca estos principios y estos valores a los cuales debería estar orientada la inteligencia artificial, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, también hace, digamos, enunciados específicos sobre los cuales la inteligencia artificial debería tener impacto en ciertos aspectos. En este caso, el impacto ético, obviamente la política de datos, el medio ambiente, el género, la cultura, la educación, la comunicación, economía, trabajo y salud. O sea, son todos aquellos aspectos, digamos, que podrían enmarcarse en cómo es nuestro entorno, ¿no? En todo lo que nos rodea y cómo debe impactar. Esto también todavía de las recomendaciones que hace la UNESCO. Siguiente. Y finalmente, se centra, reforzando lo anterior, pues se centra también en cuáles son las áreas que debería haber mayor vigilancia, ¿no? Como es el entretenimiento, la comunicación, el hogar, el trabajo, la educación, los objetivos del desarrollo sostenible y su seguridad. Y otros aspectos a considerar, pues son lo que ya hemos mencionado, ¿no? Acceso a la justicia y sobre todo sesgos, ¿no? Que a partir de los sesgos se producen también no equidad, se produce discriminación, se produce no transparencia y se producen diferentes riesgos, ¿no? Entonces, pues todo al final está relacionado y refuerza el mensaje que quiere dar UNESCO en este tema. Siguiente, por favor. Otros instrumentos que existen también parten de la OECD, que han sacado sus lineamientos para la inteligencia artificial en el tema de los derechos humanos. Y en este caso me parece importante destacar este documento que es reciente también, que alerta sobre la amenaza, ¿no?, que supone el descontrolado avance de la inteligencia artificial para los derechos humanos si esta no se regula a tiempo, ¿no? Y bueno, esto llega a esta conclusión analizando diferentes países, diferentes derechos y los impactos que hasta ahora se ha visto que han tenido, ¿no? Es como una alerta, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿quién regula y vigila a la IA? Es la pregunta que les hacía ahorita, ¿no? Y al final de cuentas, no podemos obviar que una obligación que no tiene sanción no es obligación, es recomendación, que es hasta ahora, exceptuando Europa, parece ser que es lo único que tenemos ahorita, recomendaciones o guías o orientaciones. Y bueno, aquí puse pequeños casos que igual destaco muy brevemente. Por ejemplo, un tuit del 2021, aquí está la fecha en amarillo abajo, creo que fue en Gran Bretaña, alertaba en Twitter y decía que su hija de 9 años le pidió a Alexa que le diera un reto a hacer, y lo que Alexa le recomendó fue que metiera la mitad del enchufe, la mitad de un enchufe al conector, y en el otro que metiera una manera. Entonces, la mamá escuchó y le dijo que pues no, evidentemente no podía hacerlo, se quejó, y después al siguiente día o el mismo día, Alexa, bueno, quien regula Alexa tuvo una respuesta de que ya había cambiado y que no iba a volver a ocurrir ese tipo de cosas, ¿no? Otro caso es en cuanto a la aplicación o el programa que lanzó Google sobre
Overview se llamaba la aplicación, mencionaba, les pedías una receta, y un caso que también fue comentado, y recomendaba comer piedras y ponerle pegamento a las pizzas, ¿no? Entonces, ese tipo de fallas, vaya, ¿no? O de alucinaciones, que seguramente también este término ya lo han mencionado en otras clases. El acceso a la justicia y el caso de Loomis Compass. Eric Loomis fue una persona que, si no me equivoco, en el 2016, por ahí, tuvo el delito de tomar un coche que no era de su propiedad, a exceso de velocidad, decidió confesar los delitos, y el juez decidió que un programa de inteligencia artificial llamado Compass determinara si era inocente y culpable. Entonces el programa arrojó que tenía altas probabilidades de reincidir, y por eso fue condenado a 6 años de prisión y 5 años de condenar libre pero firmando. Entonces el abogado de Loomis apeló diciendo pues que no se podía, valga la redundancia, apelar contra algo que se desconocía, porque no tenían los elementos para ver por qué la inteligencia artificial, en este caso Compass, había llegado a esa conclusión. Entonces son casos abiertos que se generan, ¿no? También en el caso de Jerry Moore, el año pasado fue viral porque también se le alteraron sus imágenes. También un tema que también lanzó muchas preguntas fue en el, digamos, sistema metaverso, que ocurrió por primera vez una agresión de índole sexual contra una menor de edad en Gran Bretaña, que también dejó, o sea, es lo que yo les comentaba, los derechos en el metaverso son los mismos que en la vida real. O sea, es una cuestión que nos dejó abiertos, ¿no? Para reflexionar y para pensar. Y bueno, todo esto sucede porque no está regulado la inteligencia artificial, todos estos errores. Entonces, siguiente, antes de meterme a la cuestión de la regulación, tomo otra nota del libro de Juan Villoro de No soy un robot, que también me permito leer tal cual. Dice, con cándido optimismo, algunos comentaristas afirman, no mates al robot, vigila a su amo. La frase expresa un deseo fácil de compartir. Sin embargo, la gran pregunta es otra. ¿Hay modo de controlar a los actuales amos del planeta? La especie depende de los arrebatos de un puñado de seres tan poderosos como impulsivos. ¿Se puede moderar a Vladimir Putin o a Elon Musk? Pasamos ahora sí al tema. Estos son como paréntesis, ¿no? Siguientes, ¿no? Entonces, en el tema de la regulación internacional, pues podemos ver que hay algunos esfuerzos. Les mencionaba ahorita los principios de la OSD de 2019, el de las recomendaciones éticas que estábamos viendo ahorita el documento, que es de 2021. Si se fijan, no son tan antiguos. Que está en blanco, que no se alcanza a ver, que se llama GSMA, es otro esfuerzo que el año pasado hizo UNESCO para aliarse con algunas empresas transnacionales para el uso ético de la inteligencia artificial. También están las medidas provisionales para la gestión de los servicios de inteligencia artificial en China. También está la orden ejecutiva de 2023 que hizo Joe Biden. Y lo más avanzado en cuanto a una ley de inteligencia artificial que tenemos es lo que ha hecho la Unión Europea, ¿no? Que se aprobó apenas el año pasado. Y aquí yo sí les preguntaría, hablando de estos, digamos, entidades poderosas como es Estados Unidos, China, la Unión Europea, ¿quién creen ustedes que lleva la delantera en el tema del desarrollo, no de la legislación, del desarrollo de la inteligencia artificial? China. ¿Y por qué creen que es China? ¿Sí? No, había salido que lograron, si bien no innovar, ¿no? Pero sí optimizar lo mismo que hacen las inteligencias artificiales, por lo menos la generativa, ¿no? Como OpenAI y todas esas. Lograron como innovar haciéndolo de manera más eficiente y con menores costos o menos requerimientos. Y además era de acceso gratuito. Entonces, no sé, como lo que pasó este año con DeepSeek, ¿no? Sí, que fue una revolución, ¿no? En términos del día de su lanzamiento. Pero viendo un poco más el contexto, sabemos la política que maneja China en cuestión
de derechos humanos en cuestión de protección de datos. Es más fácil, supongo yo, avanzar en términos de inteligencia artificial cuando no hay límites. Allá nadie exige que se protejan los datos de los usuarios. Hay mucha opacidad, no sabemos realmente qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Por aquí tenemos en el chat, ¿quieres que lo lea Arlet? Miri. Sí, dime. A ver, ¿qué tenemos ahí en el chat, querida Arlet? La regulación sobre, bueno, Rodrigo Esparza dice, la regulación sobre la IA en la Unión Europea entrará en vigor hasta el 2026. ¿No quedará acaso rezagada al momento de su implementación con respecto a los alcances fácticos de la IA? Muy buena observación, Rodrigo, muy excelente, porque justamente eso iba a comentar. El proceso de una ley de inteligencia artificial en la Unión Europea tiene por lo menos 6 años atrás, si no es que más, para que empezó, digamos, a ser vigente por partes. La primera parte inició el año pasado y va a entrar totalmente en vigor, va como por riesgo, si no mal no entiendo, en el 2026, como menciona Rodrigo. Sin embargo, todo este proceso, si la IA cambia de un mes a otro, o sea, ¿qué vamos a regular cuando después se aprueben 6 años? O sea, ¿qué cambios va a haber que no se contemplaron en un principio? Imagínense en México que los procesos de hacer una ley tardan muchísimo. Cuando estén regulando un aspecto de la IA para cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación, a lo mejor ya va a ser no válida, ¿no? Entonces, eso es uno de los, pues sí, de los puntos que hay que destacar, digamos, puntos negativos que hay cuando nos planteamos regular la inteligencia artificial en este mundo tan rápido en el que vamos en el tema, ¿no? Jonathan. Bueno, antes también Jonathan había preguntado si por el tema del código abierto, y luego Indra mencionó que creía que era la Unión Europea, y luego Jonathan vuelve a decir, tal vez me estoy adelantando, pero con el comentario inicial de la sesión de hoy, estoy pensando lo siguiente: la inteligencia artificial como herramienta para salvaguardar los derechos humanos. La inteligencia artificial puede ser una herramienta para proteger los derechos humanos, como el derecho a no ser esclavizado. En el contexto de la generación de imágenes con contenido sexual, existe una industria que explota y esclaviza a hombres y mujeres para producir material pornográfico. Si ese tipo de contenido pudiera generarse exclusivamente con inteligencia artificial, se reduciría la explotación sexual. Dado que demanda de este material seguirá existiendo, el uso de ella evitará que personas sean forzadas a participar en su producción, lo que además tendría un impacto positivo en temas de salud y bienestar. Y luego Indra Arista dice, me refería a Estados Unidos, gracias. Ok. Justamente, perdón. ¿Puedo hacer un comentario en relación a ese comentario? Justo el otro día participé hace unos meses, de un debate que había en verdad en el cierre de un congreso sobre sexualidad en Río de Janeiro, que participé de manera virtual, pero ahí se preguntaban en relación a la pedofilia, diciendo cuáles son los horizontes y las agendas de los estudios sobre sexualidad de hoy, ¿no? Y decían, bueno, ¿qué pasa con la pedofilia cuando en verdad no hay ningún menor involucrado y solo es inteligencia artificial? Digo, ¿es el deseo por ese menor lo que es un gesto de punibilidad, porque no hay un menor involucrado, o qué es lo que está haciendo punible? Digo, para traerlo a un punto muy polémico que toca lugares medio periféricos del debate, muy border del debate, pero digo que nos pone hoy en situación de tener que pensarlo de alguna manera. Por supuesto, es lo mismo o muy similar a lo que planteábamos en la agresión en el metaverso, ¿no? O sea, no está el cuerpo presente, pero aún así la menor destacaba que hizo la denuncia que tuvo efectos emocionales de haberlo experimentado en ese universo virtual. Entonces, sí nos da para plantearnos, o sea, qué estamos juzgando, qué se debe regular, y debe haber los mismos derechos en el mundo virtual que en el mundo real. Esa es la cuestión, ¿no? Y una cosa es plantearlo y llegar a una conclusión, digamos, a una certeza para nosotros como sociedad,
y otra cosa también es llegar a la regulación de eso. Ujú. Entonces sí Y- plantea retos importantes. Igual lo dejo solo ahí como para prender más el fuego, pero hay también ya sindicatos en favor de que las IAs tengan derechos, precisamente por este tipo de debates. Hay una IA que se llama Samantha, que la pusieron como experimento y entonces en una feria en Europa, no recuerdo si fue en Holanda o en España, era una robot sexual, entonces la terminaron reventando y varios de los defensores de los derechos de la IA y que incluso plantean que hay agencia en la IA, ponen eso sobre la mesa. Yo estoy aprendiendo, no concuerdo con la idea ni tampoco, yo estoy aprendiendo de varias posiciones, pero está caliente el debate en muchos sentidos, ¿no, querida Miriam? Sí, porque al final de cuentas, cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos de dignidad humana. La dignidad humana no es un concepto material, ¿no? Es un concepto, Simbólico. sí, construimos socialmente. Entonces, cuando somos vulneradas, por ejemplo, en este caso del alumno del IPN, alteradas, o sea, la dignidad de las mujeres involucradas está tocada. La dignidad de la persona que fue abusada virtualmente, digamos, está vulnerada. Entonces, la dignidad es un derecho humano. Entonces, hay muchas cuestiones, ¿no?, que tenemos que seguir estudiando y analizando, ¿no? Ya sé Siguiente. bien, viene una lluvia de comentarios. ¿Quieres que... Entonces ya puedo tardarme un poquito más, ¿verdad? Sí, yo creo que o lo vamos al final, como tú nos digas. Pues vamos viendo. ¿Quieres que los leamos o al final los dejamos? Yo creo que al final Va. para tener más elementos de... Ustedes harían comentar. sus comentarios, colegas digitales, y les vamos Ahorita los leemos. a leer, pero va a avanzar un poco la colega Miriam. Adelante, Miriam. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué hay en la regulación en México? Evidentemente no existe un marco regulatorio, ha habido muchas iniciativas, 58, encontré este dato, que mencionan el término de inteligencia artificial. Y sí es de destacar que la mayoría de estas iniciativas van encaminadas a la protección de datos y digamos, prevenir o sancionar de alguna manera las noticias falsas, ¿no? Las fake news, ¿no? Tanto la falsificación de voz, de imagen, todo esto, ¿no? Entonces, hacia eso va la mayoría, está relacionado. Siguiente, por favor. Vemos que en el 2023 hubo más iniciativas, no se puede distinguir en esta pantalla, pero pues aquí justamente lo que les comentaba, cuáles son las leyes que impactan las propuestas que se han hecho en materia de inteligencia artificial, ¿no? Ahí podemos ver que toca temas como de las mujeres, de la educación, del trabajo, etcétera, ¿no? Y bueno, en donde más ha habido, si vemos el 18, es en el Código Penal Federal, ¿no? Es como las denuncias penales, entiendo, tampoco no soy abogada, pero en eso es donde destaca. Siguiente. Y particularmente hay 3 iniciativas que destacan, propuestas el año pasado o en los últimos 2 años por lo menos, por diferentes partidos, que son muy amplias, que son vale la pena profundizar un poco en ellas, ¿no? Una es del Partido Verde, que propone la Ley Nacional que regula el uso de la IA, Morena por el senador Ricardo Monreal, que propone una ley federal que regula la IA, y del PAN, lo mismo, ¿no? Sobre ética, regulación ética de la inteligencia artificial y robótica, al margen que también hay una propuesta de agenda nacional de la IA para el periodo desde 2024 a 2030. Siguiente. Esto se lo puse como imagen ilustrativa, la verdad, no se distingue mucho, se los puedo pasar después si a alguien le interesa, pero estuve trabajando estas propuestas de Morena, del PAN y del Partido Verde en términos de transparencia, de propiedad intelectual, de cuál era el enfoque, y a la vez las estuve comparando con qué dicen los organismos rectores de Naciones Unidas y de la OSD. Entonces, arroja datos importantes. Evidentemente, hay unas cosas que una propuesta no tiene, pero que la otra sí, y hay unas cosas, la mayoría suele empatar con lo que dice Naciones Unidas, con lo que dice la OSD, y evidentemente hay algunas sugerencias de qué son aquellos aspectos que está faltando.
en estas iniciativas que menciona la UNESCO y la OECD que no están aquí. Entonces es interesante, ¿no? Las conclusiones que arroja y que, bueno, están. Como les decía, como sabemos, los procesos son largos y pues habrá que ver en qué llega, ¿no? Y si todo lo que está aquí propuesto, muchas gracias, si todo lo que está aquí propuesto y alguna vez avanza a un escalón más, va a ser todavía vigente, o qué tan vigente va a ser para entonces, ¿no? Entonces me pareció interesante compartirles esto y bueno, si alguien quiere más información, se los puedo compartir después. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí llegamos a la cuestión de las brechas de género. También, bueno, casos conocidos, justamente la UNESCO sacó este documento que se llama Me sonrojaría si pudiera, en donde en resumidas cuentas incluye cómo las asistentes como Alexa, como Siri, como responden cuando se les da una indicación, ¿no? Entonces, cuando a Alexa en un principio se les insultaba o se les llamaba de un tono ofensivo, la respuesta era me sonrojaría si pudiera, ¿no? Cuando se les llamaba de... Entonces, gracias a, bueno, a que se expuso esta situación, pues ya se fueron cambiando los algoritmos de cómo responder, ¿no? Y bueno, no voy a ahondar en el asunto, solamente a destacar el hecho, ¿no? De que existe un documento de también cómo a través de las asistentes de IA, pues se sigue sexualizando a la mujer, ¿no? Casi todas son mujeres, voz de mujeres, entonces pues es un punto también a destacar. Siguiente, por favor. Este es otro caso también, el chatbot de Microsoft en Twitter. Se lanzó un Twitter, si mal no recuerdo, en el 2014, o alguien corríjame, donde pretendía, pues, ser un chatbot, ¿no? Entonces, a través de bots y de usuarios, la alimentaron y al final terminó diciendo, que, por ejemplo, que el feminismo es un asco, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones se desdibujó el objetivo para el cual fue creado este chatbot, que Microsoft lo bajó a las 15 horas, o sea, no duró ni 24 horas. Entonces, esto también es como una muestra, pues, de que la inteligencia artificial finalmente es un reflejo también de la sociedad que estamos viviendo. Siguiente, o del contexto que estamos viviendo. Bueno, y hasta aquí parece que la inteligencia artificial no ayuda, ¿no? Que es todo negativo, que mal para los derechos humanos, pero bueno, también es de destacar que el uso de la inteligencia artificial a favor de los derechos humanos, pues también tiene una amplia oportunidad y la ha tenido, ¿no? Aquí algunos ejemplos también muy generales, en este caso la asistente Sara, que es una asistente virtual para ofrecer apoyo en casos de violencia de género, dirigido a países de América Central y República Dominicana. Siguiente, por favor. Otro caso es el de Violeta, lo mismo, ayuda en este caso a mexicanas y está entrenada por acompañar a las personas a construir relaciones sanas y detectar o frenar relaciones violentas. Siguiente. Este caso está enfocado en la cuestión de la justicia. Es un proyecto piloto en el que los usuarios tienen la oportunidad de interactuar con Sor Juana, dándole los datos de una sentencia en específico y pues destacándole cuáles son los puntos más importantes, ¿no? Porque luego como usuarios comunes, pues se nos puede complicar entender determinadas sentencias o los objetivos, y esto es una aplicación que pues también da rapidez, ¿no? Al entendimiento fácil de las sentencias. Siguiente. Esta es otra, Sara, asistente basada en la IA para cuestiones de salud de la OMC, y también ofrece consejos o sugerencias para reducir el estrés, comer bien, y destaca que no está diseñada para dar consejos médicos, pero pues da orientaciones en ese sentido, enfocados en la salud. Siguiente, por favor. Y bueno, de todo esto surgen algunas preguntas pertinentes que yo creo que ya no las hemos hecho, ¿no? Enfocándonos en el género, cómo impacta la IA en la vida de las mujeres, ¿no? Cómo impacta en la salud. Hay temas en los que nos hemos enterado quizá de que ya existen tecnologías más avanzadas que permiten detectar enfermedades de la mujer de una manera mucho más rápida. Eso tiene un impacto positivo.
en la cuestión de la seguridad, del reconocimiento facial, en los medios de comunicación, que ya vimos que existe mucha violencia digital en todas las redes sociales, específicamente hacia las mujeres. En el hogar, cómo impacta también la inteligencia artificial en el hogar cuando la usamos a nuestro favor para tener más tiempo libre o para ser esclava de ella, etcétera, ¿no? En la educación, cómo digo, para hombres y mujeres, pero aquí destacando el enfoque de género también, ¿no? La otra pregunta es, ¿necesitamos la inteligencia artificial para garantizar los derechos humanos? Esa es una pregunta que les dejo. ¿Cómo podemos beneficiarnos de la tecnología si no sabemos cómo está funcionando? También esa es otra cuestión, ¿no? La opacidad que ya habíamos mencionado que existe. Y la otra cuestión, ¿es posible regular la IA? ¿Sabemos como sociedad y como gobierno a dónde vamos y a dónde queremos llegar en el uso de la IA? Yo creo que no sé, no creo. Y por último, ¿es la IA más una amenaza o una oportunidad para los derechos humanos? Para todos los procesos, muy buena pregunta. Siguiente, ya para casi concluir, aquí algunos temas, ¿no? Que creo que estos vienen de la lectura que el doctor Hugo me hizo el favor de hacerles llegar, que destacan esos autores y que yo retomo, que la discriminación algorítmica y la falta de transparencia en la toma de decisiones automatizada representa desafíos éticos y significativos en la inteligencia artificial, entre muchas otras cuestiones, ¿no? No debemos olvidar la velocidad a la que esto evoluciona y que esto impide tener un marco legal establecido, porque cuando estamos teniendo una junta para ver cómo se va a regular, incluso en una pequeña universidad, por ejemplo, si hubiera un comité ético de regulación de la inteligencia artificial, pues ya tenemos después otra aplicación que la habíamos dejado fuera, ¿no? Entonces, por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Vuelvo a destacar la falta de transparencia. También es importante destacar que debería existir una educación pública sobre la IA al alcance de todos, porque en la medida de que los usuarios tengan las competencias digitales adecuadas, podrá discernir también si sus derechos humanos están siendo violentados o no. Entonces, hay esa necesidad de entrarle a ese campo si queremos vincular la inteligencia artificial con los derechos humanos, y como ya lo hemos visto, creo que se ha quedado claro aquí, que se ha dejado claro, es que se necesita trabajar en una legislación. Se están haciendo esfuerzos, pero el panorama en el corto plazo no es el que a lo mejor idealmente quisiéramos que fuera. Y como podemos ver, y como Concepción Campos decía, también es especialista española en inteligencia artificial, decía, la inteligencia artificial es un arma de dos filos, ¿no? Es como un cuchillo. Con uno podemos cortarnos y hacernos daño, y con el otro podemos cortar cadenas que nos hagan más libres, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a usar? Esa es la cuestión. ¿Para qué fin la vamos a utilizar? Pero ¿cómo sabemos con qué fin si quienes la desarrollan nos ocultan datos? También existe, y ya concluyendo, por otro lado, y aparte de este tema, una necesidad de como usuarios compartir todos nuestros datos. O sea, ¿dónde se van los datos que compartimos en el teléfono, en los anillos ahora incluso? Hay una necesidad de exponernos en términos de datos en las redes sociales, y esa información, ¿quién la aprovecha? ¿Quién la usa para el perfilamiento de qué? ¿No? Ya yo creo que hemos sido testigos de cómo nuestros datos luego son utilizados por nuestras mismas aplicaciones, ¿no? Como se adaptan a nuestras personalidades. Y finalmente concluyo con una frase del libro que les comenté, de Juan Villoro. Siguiente, por favor. Que la cultura de la letra ha entrado en una decisiva fase de transformación. Aún leemos de un modo que nos distingue de la creciente inteligencia artificial, pero lo humano comienza a definirse
por el rechazo de otra alternativa. No soy un robot. Las máquinas nos permiten seguir adelante al hacer esa afirmación, pero la reserva de lo humano depende de un pacto específico entre el emisor y el receptor. El sentido del texto se decide al otro lado de la página o la pantalla. Quien lee esta frase la transforma. Entonces, hay muchas preguntas, les dije que les iba a dejar muchas preguntas y bueno, ahora sí podemos. Bueno, agradecemos a Miriam que nos ha dejado más preguntas. Creo que podríamos hacer al final del seminario un documento de puras preguntas que son bien necesarias. De hecho, me gusta porque es uno de los elementos que más nos combina esta contemporaneidad, a seguir haciéndonos preguntas como cuando niños, niñas y niños. En este aspecto, entonces, vamos a entablar un diálogo online, considerando que mucho de lo que hemos venido escuchando y que hoy abona Miriam bastante bien, nos plantean muchos qué es, como se dan cuenta, qué hace falta, qué podemos hacer, qué protocolos. No hay tantos cómo. Los cómo, además, la aceleración cuando ya tenemos una respuesta la próxima semana literalmente nos tumba la respuesta. Ahí hay un elemento, los cómo, ¿no? Y creo que tendríamos que darlas contextualizadas y situadamente porque platicábamos antes de la sesión con Estefanía, era una obviedad decir que había muchos Méxicos, pero de pronto era tan obvio que no lo percibíamos en la propia práctica docente y de muchos espacios. La parte transnacional, transaccional, como lo sitúa también Ingrid Bormer, es decir, el debate hoy no solo está en lo nacional, sino en lo transaccional o transnacional, y creo que Miriam nos deja muchas provocaciones al respecto y una necesidad de este diálogo entre diversos sectores interdisciplinarios, pero también fuera el concepto de Estado-Nación tradicional. Ana menciona otra vez esta palabra que ya había salido anteriormente del deseo, que constituye parte también de lo humano y que no va a estar dentro de la inteligencia artificial tal cual y nos reorienta a lo que nos decía también Luis Jaime, volver a cuestionarnos cosas que parecía que ya estaban dadas, ¿cierto? Y el tema de derechos humanos y de género que hoy muy bien nos plantea Miriam nos vuelve a hacer muchas interrogantes. No he leído el libro de Villoro, pero ya me diste ese deseo de leerlo. Está bastante bueno. Y finalmente, dos elementos que toca Miriam, el de la educación pública en IA. Este seminario es un esfuerzo para ello, también desde este espacio intentaremos seguir sumando y agradecemos mucho a ustedes que están presentes en esto y generando respuestas en sus propios espacios también, importantísimo. Y la gran pregunta, ¿a dónde se van nuestros datos y en qué terminan nuestros datos? Y si podemos romper esa cadena de los datos, porque también es difícil, ¿no? No puedes salir del seminario diciendo, de aquí ya no uso nada de, pero las propias dinámicas en las que estamos atravesados y atravesadas parecen que nos los exigen. Y finalmente, tocaste un tema bien importante, Miriam, la brecha de responsabilidad que menciona Mancini. Los efectos ya están, pero no tenemos claro a quién responsabilizar de ese efecto. Una IA atropella a un ser humano, un chico o chica hace un plagio, alguien genera un video que puede ser bastante violento en su forma, pero ¿quién es la responsabilidad? ¿Del programador, de quien lo usa, del Estado, de la empresa? Hay un tema ahí que Mancini nos menciona como una brecha de responsabilidad. Son más todavía temas que por ahí suceden, pero vamos con lo digital primero, si les parece, a ver qué dudas hay, y regresamos para acá con lo presencial. Miriam, van a ser seguro muchos, seguramente así pasa. Entonces tú ve anotando, iremos también dando espacio a lo que tú puedas contestar, lo que no igual lo puedes decir, y quedarán pendientes otros temas seguramente. Pero ustedes siéntanse libres también del otro lado de participar, colegas. Adelante, querida. Bueno, un comentario que habían hecho era, Rodrigo Esparza preguntó, ¿los robots o cyborgs deberían tener derechos distintos a los humanos? Y de ahí, Uriel Carrillo Altamirano pregunta, ¿por qué para empezar China no se reconoce como una democracia? Es bastante importante diferenciar que la discusión entre IA y derechos humanos es distinta a las democracias y gobiernos autocráticos. Aún así, en democracias la protección y ejercicio de los derechos humanos no es una garantía como en México. Edgar Alejandro Medina dice, en el caso de México, ¿qué acciones están haciendo los estudiosos de estos temas para convertir las lagunas éticas en normativa que regule el uso de la IA?
Considero que el panorama de la regulación de este aspecto corre el riesgo de que se repita lo que ha pasado con el caso de los productos biotecnológicos. Alberto Vergara dice, hay diferencia entre trabajo sexual y explotación, proxenetismo y abuso. Y Jonathan ahora responde, pero en muchos casos hay personas que son forzadas para realizar contenido pornográfico. Luego Daniela Hinojosa dice, pero lo está comentando, es algo que nos ayuda a que disminuya. Que no ayuda, que no ayuda. Que no ayuda a que disminuya. Y luego Jonathan Aaron dice, pero no se esclavizaría a seres humanos para hacer ese tipo de contenido. Tatiana Stephanie dice, ¿cómo podemos protegernos o tomar ciertas previsiones frente a la IA sin necesidad de negarnos a estos avances tecnológicos, sabiendo que nuestra interacción alimenta estos modelos de lenguaje? Porque en ocasiones puede entenderse la existencia de un consentimiento tácito por parte de los usuarios para procesamiento de nuestros datos que, como mencionaste, desconocemos en su totalidad en realidad, pero a la vez se ha vuelto una herramienta para facilitar tareas. ¿Qué avances existentes en las regulaciones a nivel mundial frente a la IA destacarías? Acciones concretas. Luego Uriel Loza dice, algunas buenas prácticas que puedas compartirnos al momento de estar en las plataformas o llegarías a encontrar algún contenido son nuestros consentimientos. Creo que sí, ¿no? Creo que se le fue. Sí, nuestro consentimiento. Bueno, Ernesto confirma su asistencia. Evelyn Castro dice, ¿podría compartirnos la presentación? Y luego Rodrigo Esparza vuelve a decir, no necesariamente, no será posible la regulación. ¿En dónde podemos revisar las lecturas si no tenemos acceso a la plataforma? Gracias. Daniela Debo Almenda dice, la IA es un arma, pero también es una herramienta. Más bien depende del uso que sea una y otra. Marely Linares dice, no escucho el nombre del libro. Y Jonathan Aaron dice, estoy pensando en otro derecho humano y es el de la educación. La inteligencia artificial puede representar un riesgo para el derecho a la educación cuando proporciona información falsa, sesgada o con alucinaciones engañosas. Si un individuo accede a conocimiento erróneo a través del sistema de IA, su proceso de aprendizaje puede verse afectado, limitando su capacidad para desarrollar su pensamiento crítico y fundamentado. Es fundamental establecer mecanismos de verificación y regulación para garantizar que la información generada por la IA sea precisa, objetiva y libre de sesgos, protegiendo así el acceso a una educación de calidad. A lo que Tatiana responde, la cuestión del sesgo que mencionas resulta interesante, sobre todo en un contexto en el que inclusive se habla de una personalidad o tono. No sabría qué otros términos emplear de la IA, evidenciando por ejemplo, la redacción de textos con estas asistentes y demás. Además, por el hecho de que detrás de todo ello justamente hay un entrenamiento apegado a los sesgos de las personas que alimentan dichos modelos de lenguaje. Y bueno, Edgar Alejandro dice, no parece muy lejano la aplicación. Nos parece muy lejano la aplicación de estas tecnologías en México, pero no olvidemos que Marcelo Ebrard propuso implementar un sistema de cámaras con IA en la ciudad, parecido al que ocupa Israel en Palestina. Y bueno, en el caso de los organismos cyborg, ya tenemos el reconocimiento legal de estas personas. Bien. Querida Miriam, adelante, muchos temas. Bueno, trataré de responder de los que recuerdo y si no, seguramente saldrán. Disculpen que no anoté el nombre de las personas, pero bueno, la primera es, ¿los robots tienen derechos? Los derechos humanos, la misma palabra no dice, ¿no? Están enfocados en los humanos. Los robots más bien deberían tener regulaciones, pero derechos, desde mi punto de vista, no estamos hablando de los mismos derechos que los seres humanos. Entonces, básicamente, ¿no? Lo de que China, en efecto, no hay límites porque no es una democracia, evidentemente el contexto en este lado de Occidente es diferente, al menos en el discurso si somos países democráticos, y yo esperaría que la inteligencia artificial siga teniendo límites.
aunque nos tardáramos más en una regulación, digamos, concentrada, pero imagínense si no tuvieran límites, ¿no? China no los tiene, por eso avanza, pero yo, desde mi punto de vista, prefiero que sigamos aquí teniendo estos límites, ¿no? Aunque el avance sea un poco más lento, entre comillas, ¿no? Porque ni así lo es. ¿Qué acciones de casos para no dejarse envolver, ¿no? En estas cuestiones de no seguridad de los datos? Lo que yo les recomendaría es que no entren, que se alejen de las redes sociales, que se alejen de las aplicaciones y de la inteligencia artificial, así los datos no van a estar expuestos. Pero evidentemente sabemos que no va a pasar. Es innegable que todos, como usuarios de la tecnología, para empezar, tenemos una necesidad cada vez más fuerte de estar conectados, ¿no? Entonces, todo está al alcance de nuestras manos, tenemos en nuestro celular toda la información para llegar a la luna, sin llegar en la luna, dice Jesús Villoro. Si no tenemos toda la información para llegar a la luna, pero estamos en la luna, más bien, ¿no? Entonces, es lo último que yo mencionaba, existe como digamos, dos caras de la moneda. Nos quejamos de que nuestros datos están siendo utilizados por no sabemos quién, por no sabemos para qué, pero también no podemos dejar de estarlos exponiendo a menos de que nos volvamos daños en términos tecnológicos, ¿no? Lo cual es muy difícil. Y no estaríamos aquí en Zoom, ¿no? Lo cual es muy difícil siendo objetivos, ¿no? Porque como ya vimos, las tecnologías de inteligencia artificial nos reportan también muchas ventajas que sabiéndolas utilizar, pues son bastante amplias. Aquí Juan Villoro da una receta, leer, pero leer, ¿no? Que esto está relacionado con adquirir cada vez más capacidades tecnológicas para saber a qué le estamos entrando, por lo menos, ¿no? Para que saber de qué estamos hablando, saber qué hay detrás de, y que incluso eso nos dé para hacer propuestas, ¿no? Entonces yo creo que es la única herramienta que tenemos, seguir conociendo, seguir leyendo y no dejarnos envolver tampoco en toda esta vorágine a veces de conocimiento, que sentimos que si no estamos enterados de todo, algo está mal con nosotros. Entonces yo creo que a veces también vale la pena darse un respiro solamente para seguirnos actualizando en los temas que nos interesan. Tocamos de nuevo que es punible o no algo que sucede en el universo virtual, porque no existe un cuerpo, pero ya destacábamos ahorita que como seres humanos no nos componemos solo del cuerpo, sino también de lo que construimos, ¿no? Mencionábamos la dignidad, la libertad también. Alguien que es expuesto en redes sociales con imágenes falsas se vulnera también no solo su dignidad, sino también su libertad, también de exponerse, de salir, de decir yo soy. Entonces, son muchas cuestiones que quizá yo no tengo la respuesta, pero que definitivamente no van separadas, ¿no? Y que también tienen que abordarse si en algún momento se plantea en una regulación de la inteligencia artificial, que por supuesto tiene que tomarse en cuenta qué sanciones debería haber en ese caso, porque pues nadie puede actuar en este mundo virtual tampoco impunemente. Entonces, termino la pregunta que yo les hacía al principio, los derechos humanos que tenemos en la vida real, ¿deberían ser los mismos en la vida virtual? Yo, optimistamente, pensaría que sí. Entonces, obviamente adaptados a los contextos, pero eso idealmente debería ser. Es complicado llevarlo a bajarlo a la realidad, pero es lo que, en mi opinión, debería ser. Ejemplos de buenas prácticas para no dejarse caer, bueno, ya lo mencionaba, ¿no? Informarse, yo creo que más que nada informarse y tratar de darnos tiempos. El derecho humano en la educación, evidentemente, es un tema que se relaciona con lo anterior, ¿no? Informarnos, es estar educados, también es
No olvidar, por ejemplo, también a la niñez, ¿no? A la adolescencia, cómo están interactuando con este tipo de mundo virtual, de relaciones internacionales, perdón, de inteligencia artificial, sin la supervisión no solo de su escuela, sino ni de sus papás, ¿no? Entonces, por lo menos nosotros que estamos aquí sentados ahorita, tenemos nociones de a qué nos enfrentamos, tenemos nociones de lo que significa, pero un niño, una niña, un adolescente no sabe, ¿no? A qué se está exponiendo, ni las consecuencias que puede haber. En ese sentido, también la regulación debería ir enfocada, ¿no? En los menores. Es importante, yo creo, pensar también sobre todo en ellos y en el sistema que propuso Ebrard, pues evidentemente yo creo que no se llevó a cabo porque era una propuesta también muy arriesgada en el tema de los derechos humanos, que no estaba bien definida ni detallada cuál podrían ser los riesgos, ¿no? No sé qué hubiera pasado si él hubiera ganado y lo hubiera intentado hacer. Evidentemente, aquí en nuestro sistema de seguridad se utiliza el reconocimiento facial, las cámaras, hay muchos temas de ello, pero también implantarlo de una forma más específica, yo creo que implica riesgos que todavía no sabemos cómo podríamos manejar, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. No sé si alguien quiere complementar algo. Bien, vamos con lo presencial y regresamos con digitales. Vamos con muy buen tiempo. Por ahí Rodrigo ya tiene otra participación. Entonces pueden ir comentando digital. Vamos a presencial. Y alguien quiere tomar palabra, comentar, preguntar. Pues vamos, ¿les parece? Ya, vamos así, ¿les parece? Entonces, adelante, Procuro. Hola, Miriam, muchas gracias por la exposición. Yo lo que quería preguntar y lo que me hizo mucho eco es si los derechos humanos que se tienen, podría decirse en la vida real, deberían ser los derechos humanos que también regulen la inteligencia artificial. Yo pensaba ahorita que planteabas esto, que sí deberían ser los mismos, pero con modificaciones, que se necesitaría estos derechos humanos como adaptados a la IA, ¿no? Porque la IA es como algo tan complejo que no se podría trabajar de la misma manera un derecho humano en ella, sino que se tendría que estudiar a la IA, ver qué características tiene en particular y de esta manera poder hacer una legislación más acorde. Yo creo que sí se partiría de los derechos humanos que ya hay, pero se tendría que adaptar, hacer como una adaptación, ¿no? Y mi pregunta es si es posible que la falta de conocimiento de la inteligencia artificial provoque que no haya una legislación tan efectiva o tan eficiente, ¿no? Que pueda como abordar toda esa complejidad de la inteligencia artificial y pueda ser más, ¿cómo decirlo? Más, pues sí, más contundente, más efectiva, ¿no? Eso era lo que te quería comentar. ¿Te parece que vayamos regulando? Sí. Acá, Estefanía, no. Carlos. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante, muy relevante además el tema y las intersecciones que se proponen. Y de pronto en torno a la primera pregunta, ¿no? De los derechos, deberían ser los mismos y eso, me llevó un poco a la reflexión. Siento que yo vengo de la comunicación, pienso desde la comunicación, entonces, no sé si de pronto en el tema de la inteligencia artificial, nos volvemos a encontrar un poco con la misma idea que se tuvo en los principios del Internet de pensarlo como un mundo completamente aparte, como ese ciberespacio, ¿no? En donde pensábamos que era un ciberespacio que corría a la par, pero lejana, y al mismo tiempo completamente deslocalizado dislocado, ¿no? De lo real, ¿no? Y creo que hoy más que nunca los medios a partir de todo este siglo, creo, han probado ser, o creo que más bien los hemos estado utilizando cada vez más, como continuaciones de la experiencia vital. Entonces, no sé si de pronto las visiones sobre la inteligencia artificial, y me gustaría eso, ¿no? Desde el campo de los derechos humanos, si se piensa desde ese lado, ¿no? Porque eso de pronto pareciera que es como cosas que están allí y que de pronto pues, hay que ver qué hacemos con ellas,
en términos legales, en términos de un montón de situaciones, y que también pensamos en esos ensamblajes sociotécnicos, porque pues eso son ensamblajes y además están en un continuo de una vida cotidiana, real, corporizada, factual, que entra a esos lugares y luego vuelve a salir y se nos regresa, ¿no? Entonces, pensar los medios más bien, o de la inteligencia artificial misma, como espacios en donde se amplía y se continúa la experiencia vital, ¿no? Y no solamente como espacios en los que uno entra y sale, y de pronto, porque de pronto siento que es como, las formas en las que nos estamos aproximando a la inteligencia artificial, ¿no? Por otro lado, no sé si de pronto cuáles serían los límites, y pregunto específicamente por los límites del enfoque de la regulación de la inteligencia artificial, cuando, no sé, ¿no? Dentro de la filosofía de la técnica, justamente el ejemplo del cuchillo es un ejemplo como muy recurrente, ¿no? Y es un ejemplo muy recurrente porque se utiliza para cuestionar la idea de la instrumentalidad de la tecnología, que ya habíamos visto, por ejemplo, en la exposición del profesor Luis Jaime, ¿no? Entonces, en esta idea del cuchillo, se plantea también como una metáfora un poco engañosa, porque digo, desde algún cierto momento, todos aquí, todas y todos aquí podríamos ser capaces de pronto de crear un cuchillo, pero no todas ni todos aquí seríamos capaces de crear inteligencia artificial, porque de entrada un montón de la información técnica que hace funcionar esas máquinas está completamente cercada, ¿no? Tiene filtros legales y políticos y filtros informáticos a los que no podemos acceder, pero ni con 100 hackers craqueando a Microsoft o a DeepSeek, ¿no? Entonces, de pronto, ¿qué pasa con esos cercos que también son cercos cognitivos al saber, ¿no? Y no sé si de pronto el enfoque de regulaciones se queda corto al pensar porque hay claros actores en este mundo que están desarrollando además con objetivos bien específicos esas tecnologías, ¿no? Si pensamos en Elon Musk, si pensamos en Jeff Bezos, porque eso, de pronto no solo China, ¿no? Acá también, y acá tampoco tienen muchas regulaciones, entonces no solamente es una cosa china, ¿no? Acá también no tienen muchas regulaciones estos tipos. Entonces, eso, ¿qué pasa en la discusión de las regulaciones en torno a los cercos del saber? A esos cercos del saber que además tienen actores bien específicos, ¿no? Actores claramente identificables y que además tienen sus contubernio con el Estado. Entonces, ¿qué pasa en la intersección con los derechos humanos y el enfoque de regulaciones cuando tenemos estados cómplices con actores bien específicos y que están desarrollando y metiendo en una inversión muy amplia de dinero, de capacidades y de creación de infraestructura en torno a una tecnología muy bien establecida y que además se está desarrollando con fines bien específicos y que por otro lado tiene la intención misma incluso de cambiar la base misma de ese otro ensamblaje en el que se está montando, que es Internet, ¿no? Porque no solamente el metaverso de Facebook se ha parado un poco su desarrollo, porque la base misma del Internet, de cómo opera hoy, ya no le es suficiente. O sea, están cambiando el Internet tal como lo conocemos. Entonces, vaya, ni siquiera se están montando sobre eso que ya hemos pensado y repensado, etcétera, sino que además están cambiando esa base para ponerle otro ensamblaje sociotécnico muchísimo más complejo, muchísimo más cercano, muchísimo más caja negra, ¿no? Como lo planteabas al principio. Entonces, híjole, no sé si de pronto me gustaría plantear como esas ideas en torno a cuáles serían las limitaciones de un enfoque solamente regulatorio y los enfoques también de una visión que creo que está subyaciendo ahí, que sigue siendo una visión instrumental de lo tecnológico, ¿no? Como una tecnología que se puede presuntamente utilizar como un cuchillo, pero no son cuchillos, no, son cosas muchísimo más, son ensamblajes muchísimo más complejos. Gracias, Carlos. Pues muy potente Mira, ¿cuál es tu nombre? Carlos también. Carlos. Adelante, Carlos. Muy interesante también la participación de mi tocayo en ese sentido y quiero tomar un punto en específico sobre eso. Más que nada yo me quería enfocar, ¿no? en el que yo siento que sí hay un sentido de urgencia, en ese sentido de regular, porque lo que vimos en la presentación, en la lectura, y medio ya nos hacemos una idea, yo creo que en general, es que no hay un marco universal, ¿no? Hay un buen de documentos al respecto de reciente redacción sobre aspectos éticos y fundamentos para lidiar con esa inteligencia artificial, pero la realidad es que
es mucho más complicado legislar todo esto, más allá de porque de la comprensión de esta tecnología, de los sesgos, de la opacidad que hay, convengamos que es difícil trazar la línea entre qué no se debe hacer y qué se debe hacer, por lo que discutíamos, ¿no? De a quién se debe rastrear para el acto punitivo, o si realmente podemos rastrear, ¿no? Porque hay varios elementos complejos como la anonimidad en Internet, el uso de las VPNs, etcétera, etcétera. Y yo creo que justo las inteligencias artificiales generativas son un ejemplo de lo rápido del aceleramiento tecnológico, sobre todo de la cuarta revolución industrial, ¿no? Que se habla de todo esto del Internet de las cosas y así, que nos han superado, es que no hay de otra, nos han superado. Mencionaban esta parte de la educación y de cómo iban a haber sesgos en el aprendizaje porque la IA justamente es difícil que diga la verdad. Y si bien yo que también tuve experiencias como adjunto, vi la problemática que tenemos ya con esto, la realidad es que no es un problema que inicia la IA, es un problema que ya tenemos por el acceso a la información que hay. Recuerdo en una clase en la carrera que tuve de invitado al director de Animal Político, él comentaba esta idea de que es que no es una era de la desinformación, es una era de la sobreinformación. Hay muchísima información y no hay nunca ha habido una cultura de indexarla. No, la mayoría de la población que tiene acceso al Internet no tiene como que cierta cultura de hacer fact-check, de todo esto, o los que la tenemos simplemente nos da flojera y tenemos el sesgo de confirmación, etcétera, etcétera. Algo que comentaba Carlos, interesante al respecto, es que sí son discursos similares, ¿no? A la llegada del Internet, cuando llega el Internet y como era una tecnología muy nueva y que te volaba la cabeza igual que la IA, algo que pasa con Internet es que lo regularon pues, no relativamente rápido. Perdón, un minutito Sí. para que... No. Un minutito, échale. Sí. Convengamos que la historia del Internet viene desde los 60 y no fue hasta finales de los 90, que es cuando se empieza a hacer universal. Ahí se actuó de manera relativamente rápida para las legislaciones. Hubo muchas leyes universales, como la más famosa, la del DMCA, la que te tira los videos de YouTube con copyright, pero son dos contextos muy diferentes. El Internet, en su origen, que ahorita es muy diferente, pues se pensaba, ¿no? Como que esta herramienta que iba que nos iba a traer libertad y que iba a tener mucho acceso a la información y todo esto, y las inteligencias artificiales son lo contrario, ¿no? Hablamos de la opacidad que hay, de los sesgos, de que no sabemos qué bases de datos operan, ¿no? Entonces, se me hace interesante este paralelismo que hay con el Internet que mencionaba Carlos y me parece una participación que ilustra mejor lo complejo que es, pero también lo diferente que eran los tiempos respecto a los finales de los 90, ahorita que ya estamos entrando incluso a una época de ultraderechas. Gracias, Carlos. Pues, bien, muchas gracias. Está muy bueno el diálogo. ¿Les parece 3 minutitos para que pueda responder Miriam y ver si tenemos algo en digital? Les agradecemos mucho sus palabras. Por acá, mi estimado Lincoln, ¿algo? Sí, yo tengo como 3 preguntas que ahorita se me iban ocurriendo. La primera es, por ejemplo, sobre los acuerdos, ¿no? Que mostrabas sobre todo de la UNESCO, ¿no? Pero, pues, la UNESCO, la ONU, la OMS, ¿no? Pues últimamente se han caracterizado por cierta tibieza, ¿no? A nivel geopolítico, ¿no? No tener posturas contundentes o muy claras, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si se formulan acuerdos, ¿desde dónde tienen que venir, no? Porque muchas veces lo que se plasma a nivel internacional, pues queda ahí como una nota al pie de página, ¿no? Se ha superado por cosas que se hacen más a nivel local, ¿no? La otra cosa es, por ejemplo, en términos de la IA, ¿qué es ser opaco, no? Porque, por ejemplo, recuerdo el caso de OpenAI, ¿no? Que al principio se nutrió pues, por ejemplo, en la parte de DALL-E, esta de imágenes, se nutría de imágenes que tenían derechos de autor, ¿no? Y eso fue un escándalo en su momento, y ahora dicen que en su aviso de privacidad, en teoría,
dice, ya tus interacciones ya no están retroalimentando directamente a la inteligencia artificial. Ya, por ejemplo, en el caso de DeepSeek, ¿no? Que es desde esta postura, bueno, desde la parte china, ¿no? De otra postura geopolítica, al principio, pues sí, no sabemos cómo, de qué se ha nutrido, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita DeepSeek ya tiene una de sus versiones de DeepSeek, ya se puede descargar y la puedes ejecutar desde tu ordenador, ¿no? O sea, con tu servidor propio. Y ya tienes acceso al código de fuente, ¿no? En teoría completo. Entonces, me queda esa duda, ¿no? De qué es ser opaco en estos sentidos y entonces qué información necesitaríamos, ¿no? Así como en concreto para saber. La otra, pues me queda la de, cuando mencionaban la parte del caso de pedofilia, ¿no? Me queda la duda entonces de, esto me replantea lo de cuál es la diferencia entre imaginar algo y medio plasmarlo, ¿no? O sea, como, ¿dónde se marca la línea? Y también la de, no sé, por ejemplo, yo hace poco hablaba con una amiga que es Ñusabi, ¿no? Que ella, pues es muy crítica de la inteligencia artificial, ¿no? Pero yo le decía, bueno, es que, por ejemplo, yo le preguntaba, oye, pero las herramientas que utilizan, las piedras, las cosas, no las conciben como algo diferente, ¿no? Como algo que tiene alma o espíritu, algo así. Y me dijo que sí, ¿no? Pero a la vez, por ejemplo, decía que no con la inteligencia artificial. Yo decía, bueno, entonces, ¿dónde se marca la línea para decir, hasta que consideremos que una piedra tiene un valor en la existencia de la Tierra, ¿no? A diferencia de decir, bueno, ¿y dónde está el valor de los robots, no? Por ejemplo, en la parte de los derechos de robots, de inteligencias artificiales. Un minutito, Oliver, un minutito. Y Gracias, muchas gracias. Disculpe que sacó No, Miriam va a responder y veamos si los colegas digitales, está raro esa división, pero los colegas están del otro lado de la pantalla, pero siguen siendo colegas justo, ¿no? Armando, adelante. ¿Algo? Sí, breve, sí, yo desde la psicología, claro, ¿no? Me voy por la parte de la diferencia de derechos humanos y de los robots, ¿no? La primera es la fácil, tal vez, no tiene conciencia, ¿no? Más allá si va a tener o no. Creo que sí tendría que ser, me aclaró más bien no debería tener tantos derechos, creo que me convence más, ahora sí me voy como, no sé si respuesta, pero más bien sí tendremos una responsabilidad nosotros para regular, ¿no? La cuestión de uso. Y también en cuanto a lo psicológico, que a partir de estas otras preguntas y inquietudes y estas disertaciones muy interesantes, plantear también esta cuestión, ¿no? De las intenciones, las consecuencias creo que quedan claro, pero en cuanto a lo psicológico, ahí, en cuanto a la relación con lo material, no sé si ahí está la discusión, pero creo que ahí podría ir como plantear preguntas para aclarar esto de, no tanto de derechos, pero el poder que tenemos en términos de relaciones de poder, todo queda plasmado en relaciones de poder, el papel que tiene el ser humano, ¿no? No solamente es esto de lo que nos, dignidad humana, lo que nos distingue, sino que esto que nos define, que también tiene sus propias discusiones, que tenemos esa capacidad, ¿no? No deja de ser hecho por el ser humano. Sí, este mar, ¿no? De desinformación y las capacidades que tiene la inteligencia artificial, pues sí, puede ser que nos olviden esa discusión. Bueno, la relación que tenemos con la inteligencia artificial. Gracias, muchas gracias, Armando. Ana, ¿quieres comentar algo? Sí, por favor. Adelante, adelante. Primero que nada, agradecerte mucho, Miriam, por la presentación. Creo que todo el eje articulador de la conversación de hoy da muchos puntos muy acuciantes. Entonces, bueno, aquí está a la vista los debates que suscitan. Y yo dos preguntitas concretas. Una, en realidad, son dos reflexiones. La primera tiene que ver con pensar, ¿qué desafío pensar regulaciones para la inteligencia artificial? Y pensaba dos cosas a raíz de tu presentación. La primera es que sin duda hay como una relación de jerarquía en la inteligencia artificial, ¿no? Digo, los grandes magnates y todo esto súper rico y que son los desarrolladores, pero también tenemos, con el caso con el que comenzaste la presentación, un uso como mucho más en un eje horizontal, ¿no? Apropiación en comunidades, un niño, digo, un joven en una secundaria que está usándola, recreándola,
así como también aparecen usos que nos parecen interesantes y positivos para la sociedad, digo, también hay apropiaciones que nos parecen problemáticas, pero cómo pensar una regulación que atienda a la complejidad de estos dos ejes, ¿no? Uno más jerárquico y uno más comunitario, y en el otro sentido en el que me parece muy desafiante pensar una regulación es por una sensación de los tiempos, ¿no? Digo, la idea del Estado, de las leyes del Estado y más aún de la comunidad internacional como ente que regula las acciones de una supuesta comunidad internacional, hoy más que nunca parece algo muy decimonónico, ¿no? Digo, más que decimonónico, del siglo pasado. Y parece que va llegando muy tarde, ¿no? En relación a lo que va pasando. Entonces, bueno, pienso en esas dos cuestiones como, digo, grandes desafíos para pensar regulaciones en esto. Y un tercer punto, resonando con lo que planteaban los compañeros también, digo, me pregunto si no sería interesante por lo menos por un ratito poner entre suspenso el fundamento de lo humano, digo con mayúscula, como el fundamento de la ley, ¿no? Porque, digo, eso viene haciendo agua en algunos aspectos que tienen que ver sobre todo con la crisis ambiental. Y ahí, por ejemplo, hay experiencias que, por ejemplo, digo, la Constitución de Ecuador, que tiene todo un apartado sobre la regulación de los derechos de la naturaleza, no solo pensando en la crisis medioambiental, sino también en el reconocimiento de otras cosmologías que tienen que ver con las cosmologías amerindias o andinas, y otras experiencias pensando, por ejemplo, en los derechos de los animales, que no son en tanto derechos humanos, sino en su reconocimiento como personas. Y en relación con el tema de cyborg, robot, inteligencia artificial, digo, no sé si reconocerlo en tanto, digo, el reconocimiento en tanto entidades que merecen ser reconocidas en derecho, pero sí entendernos como una comunidad más híbrida, en la que también aquello que somos como humanos, ya no es tanto con mayúscula y tan autosuficiente, sino mucho más en relación con esas otras entidades, ¿no? Y pensar eso como quizás tengamos la necesidad de pensar otros fundamentos para el derecho que nos permitan entender esa agencia de estas nuevas entidades que también están transformando los modos en los que vivimos, ¿no? Eso no. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Pues te dije, Miriam, que participativo. Bueno, espero responder aunque sea brevemente. Cuando están planteando las preguntas se me ocurren bastantes cosas y ya después ya... Bueno, entonces espero ser brevemente y si al final me puedes apoyar en complementar algo que... Sí, como tú con gusto, adelante. En primera, ¿dónde me quedé? Derechos, en tu pregunta, ¿me acuerdas tu nombre? Pedro. Prócoro. Okay, derechos humanos en la inteligencia artificial y cómo irlos adaptando, ¿no? Si nosotros hacemos un breve repaso de la historia de los derechos humanos, vemos que se suele usar para enseñarlos o para tener un panorama las generaciones de derechos humanos, ¿no? La primera generación fueron los derechos civiles y políticos, que son pues evidentemente aquellos derechos individuales de los que uno no se puede desprender. La segunda generación, ya hablamos de los derechos económicos, sociales, culturales y últimamente también ambientales, donde ya hablamos de aquellos derechos que son como aquellos servicios a los que tenemos derecho a acceder, ¿no? Vivienda, salud, educación, trabajo, etcétera, ¿no? Hay una tercera generación de derechos donde también ya se incluyen pues la sociedad de la comunidad internacional, derechos de diferentes derechos no que han ido surgiendo. Entonces podemos ver que la evolución histórica de los derechos humanos se adapta a su contexto. No dudo que con estos nuevos contextos en inteligencia artificial que estamos viviendo, se van a tener, igual surgir otros derechos, como han surgido el derecho a la democracia, el derecho al acceso a Internet, etcétera. Van a surgir otros derechos que se van a reconocer también y que se van a tener que adaptar al nuevo contexto histórico que estamos viviendo, ¿no? Eso no cabe duda. Entonces, yo creo que al pensar en derechos humanos en términos de la inteligencia artificial, no significa llevar lo que tenemos ahorita en la normatividad internacional y nacional y llevarlo tal cual a la inteligencia artificial, sino más allá de eso es protegerlos, pero también previendo otros tipos de derechos y necesidades que surgen del uso de la inteligencia artificial, porque como bien decía compañero Carlos,
no podemos ver ya la tecnología o la inteligencia artificial como algo de que entras y sales, o sea, ya estamos unidos a la tecnología, ¿no? Ya estamos unidos, ya es nuestro modo de vida. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos hagamos estos planteamientos, ¿no? De, ok, los derechos humanos los llevamos a la inteligencia artificial. No, los derechos humanos los protegemos de las consecuencias de la inteligencia artificial, adaptándolos a aquello que sea necesario, porque es el contexto, ¿no? El que va surgiendo. Y un papel importante en esto es la sociedad, somos nosotros como usuarios, ¿no? ¿Qué derechos vamos construyendo? ¿Qué derechos vamos descubriendo? Que también tienen que ser vistos, que también tienen que ser cuidados en vista del nuevo contexto tecnológico que estamos viviendo. Yo creo que por ahí va la cuestión y la historia nos dice que los derechos humanos tienen una evolución constante y se adaptan a su periodo histórico. Y en este caso no dudo que están surgiendo y van a surgir no solo nuevos derechos, sino adaptaciones de los derechos existentes en el entorno de la inteligencia artificial en este caso, ¿no? Respecto a, hace falta, también es un punto importante que me parece aquí destacar en relación a los comentarios que hicieron, es que hasta ahorita, creo, por lo que he visto, o sea, la inteligencia artificial se ha enmarcado en el entorno del uso ético, ¿no? De la inteligencia artificial. Pero yo creo que como académicos y como estudiantes tenemos que avanzar a también ver la inteligencia artificial desde los derechos humanos, ¿no? También en ese aspecto, ¿no? Animarse a entrar y a discutir lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Y en cuanto a límites del enfoque de la regulación de la inteligencia artificial, ¿alguien mencionaba eso? ¿Cuál era exactamente la cuestión? No, pues justo pensarlo, o sea, cuáles podrían ser los límites de pensar que solamente a través de una regulación de ciertos aspectos podríamos encarar toda la complejidad de posibles combinaciones entre la inteligencia artificial y desafíos a lo social incluso. Exacto. Yo creo que una guía rectora podría ser lo que ya tenemos ahorita y lo que ya conocemos, que son los derechos humanos reconocidos, tanto internacionalmente como en el entorno nacional, ¿no? Yo creo que podríamos partir de ahí y, como le mencionaba el compañero, pues ir adaptar todos los contextos que vayan siendo necesarios. La opacidad que existe en las empresas, y aquí hablábamos de quién es responsable. Estamos hablando, al hablar de regulación, estamos transfiriéndole una responsabilidad a los estados, ¿no? Porque es el estado, al final de cuentas, en quien regula. Pero evidentemente las empresas generadoras de inteligencia artificial también tienen una responsabilidad, que no significa que que hay que dejarlos que hagan, ¿no? Vuelvo también al papel que tenemos como usuarios, como consumidores, como sociedad, de exigir no solo al Estado que impulse, tal vez empezando con políticas públicas o algún tipo de regulación para las empresas, sino también exigirlo a las empresas, ¿no? Porque incluso suelen ser con más poder que los estados, ¿no? Entonces, ha pasado con otras cuestiones no relacionadas con la inteligencia artificial, sino como, por ejemplo, con sus trabajadores, exigirles códigos de conducta, el uso o una declaratoria de que manifiesten cómo usan los datos, por lo menos, ¿no? Es lo menos que yo creo que les podríamos exigir a las empresas. Y yo creo que como usuarios de la misma estamos en el poder de exigírselo, ¿no? Solamente es aquí como crear este tipo de consensos, ¿no? Incluso también, no solo a las empresas, sino también a cómo se utiliza la inteligencia artificial en alguna institución educativa, ¿no? ¿Qué necesitamos que regule? ¿Qué necesitamos que nos limite para poder pues hacer un uso efectivo de la inteligencia artificial sin que se vulnere ninguno de los que consideramos nuestros derechos como personas? La vigilancia, la urgencia de regular un marco universal. Bueno, yo creo que es complicado. Yo creo que ahorita lo que mencionaba ahorita, que lo más avanzado que hay en términos de regulación es lo que ha hecho la Unión Europea.
que leía por ahí también que eso incluso impulsó a Brasil a que sacara también una propuesta de regulación de inteligencia artificial, emulando en gran parte algunos de los temas que se incluyen en la ley. Y pues yo creo que eso podría, no tenemos un parámetro de cómo debería hacerse, pero los esfuerzos que ha habido hasta ahorita, incluso las guías o las orientaciones que dan organismos internacionales como Naciones Unidas o la OECD, pues podrían ser este parámetro que nos diga por dónde empezar, por lo menos, ¿no? Tanto para el Estado como para las empresas que hacen la inteligencia artificial. Y bueno, y hablaba de la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad de la empresa y pues también la responsabilidad de nosotros como apropiadores de la inteligencia artificial, ¿no? También tenemos una responsabilidad en ese sentido. Y lo que quiero destacar es que yo opino que la inteligencia artificial va a tomar el curso que va a tomar, haya o no haya regulación. Entonces, más vale que haya intentos, por lo menos, de regulación y que nos agarre lo más protegidos posibles en nuestros derechos en ese sentido. O sea, la inteligencia artificial no la podemos detener, no podemos detener su desarrollo, sus avances, pero lo que sí podemos intentar es buscar regular esos avances, porque de que va a haber, lo va a haber. El punto es cómo lo adaptamos a nuestro modo de vida, cómo permitimos que lo que nosotros ahorita conocemos como derechos humanos no se vean vulnerados, no solo de nosotros, sino de la comunidad en la que estamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, vuelvo a la responsabilidad que como sociedad tenemos de estar conscientes hacia dónde vamos y qué podemos hacer, qué nos queda por hacer, porque tampoco tenemos todo el poder, aquí el poder se divide por lo menos en tres partes, ¿no? La otra cuestión, los acuerdos de la UNESCO, pues sí, pero es lo que tenemos. De eso nada, yo pienso, es lo que tenemos. Tenemos el ejemplo, vuelvo a decirlo, de la Unión Europea, pues, veamos, echémosle un ojo como encargados, como responsables de la política pública de la regulación de nuestro país, echémosle un ojo a ver qué resulta adecuado para nuestro contexto. ¿Existe opacidad? Sí, vuelvo a la responsabilidad social que tienen las empresas, todas las que hacen y que usan la inteligencia artificial. Respecto a la diferencia entre imaginar algo y plasmarlo, yo creo que cuando interactuamos con la inteligencia artificial, cuando le hacemos preguntas al chat de GPT de lo que se nos ocurra, no estamos imaginándolo, estamos teniendo una interacción, yo creo que va más allá de imaginarlo, ¿no? Estamos también concediéndole pues cierta responsabilidad entre la información que damos y la inteligencia artificial debería responder, más bien quienes hacen la inteligencia artificial deberían de responder o tendrían la obligación de responder a esa recepción de datos y de información. La cuestión es aquí que la inteligencia artificial yo creo que nos tiene que quedar claro que no otorga derechos humanos, ¿no? Lo que debemos cuidar es que la inteligencia artificial no vulnere nuestros derechos humanos, ¿no? Yo creo que eso es lo que hasta ahorita, en este contexto, no sé más adelante, es lo que tendríamos que defender. No buscar que la inteligencia artificial nos aporte derechos humanos, sino buscar que no nos vulnere los derechos que ya tenemos. También no debemos olvidar que el desarrollo de la inteligencia artificial también es un reflejo de lo que vivimos como sociedad, ¿no? Nos seguiremos quejando también del sesgo de género que impacta en discriminaciones, en todo esto, porque sigue sucediendo en la realidad, ¿no? En nuestra interacción personal. Entonces, también hay que estar conscientes también de que es un reflejo de lo que somos y deberíamos también trabajar esa parte. Y finalmente, los desafíos para regular la IA, creo que aquí han quedado bastante claros. También tenemos el desafío de cómo nos apropiamos como usuarios de ella. Y la cuestión que mencionabas al final, Ana, digamos, de trabajar en comunidad, es lo que entendí un poco.
en esta cuestión de cómo queremos vivir también la interacción con la inteligencia artificial, ¿no? Porque también la historia, específicamente en el tema de derechos humanos, nos ha mostrado, o hay muchos ejemplos, de que las iniciativas que surgen desde estos grupos, de pequeños grupos que quieren, digamos, mejorar algo, provienen, ¿no?, desde la propia sociedad. Yo creo que de ahí podrían surgir algunos ejemplos y dar pie a propuestas que puedan tener un alcance más nacional, por lo menos, o más local en ese sentido. Yo creo que, no quiero decir, nosotros como usuarios tenemos una parte de la responsabilidad, no quiere decir que las empresas no la tengan, y por supuesto el Estado. Entonces, tendremos que trabajar cada uno en eso y como sociedad exigirle a los otros dos que también asuman esa responsabilidad, ¿no? Cuidando siempre, insisto, en que no se vulneren los derechos que ya tenemos. Eso sería, por lo pronto, partir de eso, ¿no? Básicamente. No sé si alguien quiera complementar. Muchas gracias, Miriam. Vamos ahorita con la última ronda de digital y con tu cierre de la sesión, muy complejo y diverso, y no sé hasta qué punto este seminario nos está rompiendo ciertas certidumbres de nuestros propios espacios, tanto vitales como offline como online y en muchas situaciones. Y es muy retador y desafiante entrarle a este tema dando algún tipo de ponencia o participación, por lo cual te agradecemos mucho, Miriam, porque en serio no sabes con qué público te vas a topar. O sea, alguna vez recuerdo una profesora de una universidad de prestigio aquí en México, de la mayor prestigio privada, y me dijo, es que yo odio la IA y mis alumnos y alumnas odian la IA a pesar de que tenemos mucho acceso a la IA. Y entonces ya platicando, pues claro, les obligan a usar la IA a profesores, profesoras y a los alumnos, alumnas, a pesar de que tienen un aula virtual así impresionante. Y luego, dentro de 8 días va a exponer Miguel, entonces el doctor Miguel en Quintana Roo, las comunidades mayas que son maya hablantes, están haciendo una combinación muy interesante con sus prompts, están muy contentos y contentos usando la IA desde la libertad y creando cuentos que combinan sabiduría ancestral. Entonces, ¿quién tiene razón? Es que no hay razones, hay muchos tipos, no hay razón, hay muchos tipos de razones. Entonces tenemos el tema del plagio desbordado de algunos colegas que ya están hartos del antiplagio, pero hay otros profes que están incorporándolo a dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Tenemos el colectivo Luz Esperanza reconstruyendo, pero no sé si vieron la lamentable noticia que ya también hay crimen organizado que está reconstruyendo las fichas, se las manda a las familias, como las familias no tienen alfabetización digital, pagan un rescate, no llega evidentemente nadie, y una iniciativa que surgió como algo que aquí vimos para un bien social y para encontrar, bueno, así es de complejo, y seguro desde allá ustedes atrás de la pantalla, y aquí también tenemos cada quien nuestras experiencias, ¿cierto? Y nuestros miedos y nuestras pulsiones, y ante eso los derechos humanos están ahí como un punto nodal y eje, pero aquí en cómo, y creo que esto nos une para pensar en la necesidad de diagnósticos situados. De qué niños y niñas hablamos, de qué tipo de personas hablamos, quiénes son nuestros estudiantes, y mucho me temo, y perdónenme si me equivoco, espero equivocarme, que no vamos a poder tener un diagnóstico general o una recomendación que nos sirva y ayude a todas y a todos y a todas. Y diríamos incluso que bueno, porque entonces nos dimos cuenta que rompimos la burbuja, y entonces yo hago mi reflexión desde la UNAM, mis colegas UNAM me entienden, mis estudiantes me entienden, y me pueden destruir en otro contexto, y que bueno, una destrucción epistemológica, porque no es como yo pensaba, ¿cierto? Bueno, qué riqueza la que estamos teniendo. Mi ardilla está girando, entonces estoy anotando mucho, como muchos y muchas de ustedes. Mi querida Arlet, vámonos con comentarios finales digitales y regresamos a que Miriam, en el tiempo que nos resta, haga una reflexión final. Rodrigo Esparza preguntó, ¿y los cyborgs? Nelly Hamilton reclama sus derechos como cyborgs distintos a los derechos humanos. Jonathan Aaron dice, pero no nos podemos conferir derechos a la IA, adaptar a los derechos humanos a la IA. Uriel Carrillo dice, pensaría que uno de los ejes sobre los derechos de la IA debe de partir de diferenciar entre derechos humanos y derechos como tal. No todos los derechos que existen están bajo la lógica de lo fundamental. Por ejemplo, las empresas tienen derechos pero no son fundamentales. Y agregaría un hecho más para la discusión. La regulación debe ser distinta desde el derecho privado y del derecho público. Es decir, ¿quién debería velar por los derechos de la IA? ¿Ella misma, la empresa o el Estado?
Daniela Hinojosa agradece la reflexión y los conocimientos de hoy. Jonathan Aaron dice, considero que el Estado, al menos el mexicano, se encuentra superado para regular la creación, uso y discusión de la IA. Además, no se dibuja una verdadera voluntad para abordar ese tema con seriedad. Y Jonathan Aaron pregunta, ¿es justo hablar de la responsabilidad de los usuarios en el uso de la IA? Cuando muchos no han tenido acceso a una educación en tecnologías de la información y la comunicación. Bien, pues vamos con las reflexiones de cierre de Miriam. 10 minutitos nos quedan, Miriam, entonces libremente quieres considerar de esto, de lo que hemos ido platicando, desde tu libre albedrío te escuchamos. Y por ahí para Rodrigo, que nos preguntó respecto a las lecturas, que si no están en Classroom, están trabajando en un micrositio nuestros compañeros y compañeras, quizás hacia el final espero que esté antes, pero los tiempos, la IA cambia, los tiempos burocráticos no cambian, entonces va lento el proceso, pero estamos presionando para poder hacer el micrositio y ahí subir toda los textos que tenemos. De todas maneras, veremos si por correo podemos hacer como un corte para mandarles a quienes no los tengan, porque parte del seminario se nutre de los textos. Entonces lo consideramos, Rodrigo. Gracias por comentarnos. Adelante, querida Miriam. Ok, gracias. En el tema de los cyborgs, la verdad desconozco mucho qué derechos podrían tener, pero definitivamente no serían derechos humanos. Tendrían a lo mejor algún tipo de regulación, no sé si a eso te refieras, pero no estoy muy familiarizada con el tema de los cyborgs en este sentido. Si alguien al final tiene algún comentario sobre eso, se los agradezco. Respecto a la cuestión de quién debería velar por los derechos humanos, el Estado, las empresas, yo creo que no debemos olvidar, para empezar como eje, quién es el responsable de garantizar los derechos humanos, y es el Estado, ¿no? Entonces, teniendo como eje esta premisa de que el Estado es el quien garantiza, promueve y facilita los derechos humanos, es el también quien debería tener la tutela de cómo regular la inteligencia artificial para seguir protegiendo esos derechos humanos. Sin embargo, no debemos, aquí también se cuestionaban, según leí también, si las empresas tienen derechos o son responsables de los derechos humanos. Y yo les respondería que sí, aunque no son el Estado, pero existen también hasta la fecha solamente lineamientos o guías de cómo las empresas deberían respetar también los derechos humanos, ¿no? En términos, sobre todo, de derechos de los trabajadores, de derechos ambientales y de un sinfín más de derechos, ¿no? Entonces, hay lineamientos también establecidos y reconocidos por la comunidad internacional de cómo las empresas sí son responsables también de cumplir y respetar los derechos humanos. Y la pregunta también que me parece muy pertinente, ¿somos nosotros responsables de cómo la usamos cuando a lo mejor no tenemos el conocimiento? ¿Ustedes qué opinarían? Puede haber diferentes escalas, ¿no? Yo opinaría que un niño puberto, adolescente, no es responsable de cómo usa la inteligencia artificial, él como tal o ella como tal. Pero nosotros como adultos somos responsables bajo los términos en los que la usamos y si esto no representa una cuestión ilegal en el sentido de como los ejemplos que vimos aquí, ¿no? Que hacen alumnos, que hacen personas, cualquier tipo de persona adulta, violentando los derechos de su entorno, de otras personas, ¿no? En ese sentido, existe una paradoja, ¿no? Somos responsables también de cómo la usamos, pero también el Estado es responsable de proporcionarnos esa información para saber cómo usarla, ¿no? Entonces, existe como una paradoja en ese sentido, y yo creo que como adultos utilizando una herramienta que ya es parte de nuestra vida, no nos podemos excusar en yo no sabía en este sentido, ¿no? Porque el desconocimiento de un delito no te hace inocente, ¿no? Cuando lo cometes, en ese sentido, ¿no?
de ahí podríamos partir. Yo creo que hay mucho todavía que podríamos aportar en este tema. No tengo todas las respuestas, pero yo creo que podríamos partir de ahí en ese sentido. Y bueno, para ya finalizar, les agradezco el tiempo, les agradezco el interés que generó. Espero que les haya sembrado, les haya quedado una semillita de querer saber un poco más de este tema, que es muy interesante y que seguramente en los próximos años vamos a seguir estudiando y analizando y reflexionando sobre este tema, ¿no? No es algo que vayamos a tener todas las respuestas en el corto plazo, yo creo que ni en el mediano plazo, pero la verdad que como académicos, como estudiantes, tenemos mucho que seguir aportando desde cada una de nuestras trincheras. Y finalmente, si alguien está interesado en estos documentos que mencionan el texto, la mayoría vienen en la misma presentación. Incluso, no le digan a nadie, pero también tengo el libro digital de Juan Villoro. Si alguien lo quiere disponible, al final de la presentación viene mi correo, me puede escribir y se lo respondo con el libro. Para que lo lean, está bien interesante, es bien entretenido, se van a divertir. Entonces, espero que desde sus áreas, sus trincheras, sus espacios, pues nos sigamos cuestionando y preocupando por este tema, y en la medida que veamos oportunidad de aportar, pues lo hagamos, ¿sí? Y pues muchas gracias de nuevo por tenerme en este espacio. Gracias. Muchas dudas e interrogantes. Por ahí una lluvia de gracias que está esgrimiendo nuestro público, muy exigente además. Entonces ha sido una muy buena sesión. Gracias a quienes se conectaron, colegas. Gracias a quienes asistieron presencialmente al CEICH. Gracias al CEICH, a la UNAM, que nos permite seguir con este espacio. Gracias a Arlet, que está ahí letándose como siempre. Les recordamos que pueden encontrarnos en Facebook como Laboratorio de Inteligencia Artificial, Sociedad Laboratorio de Inteligencia Artificial, Sociedad, Interdisciplinariedades. Está bien largo. Se los compartí en el Classroom, y ahí estamos compartiendo también muchos eventos que estamos haciendo de manera libre y gratuita desde este espacio, para intentar seguir fomentando fuentes de diálogo y acción desde una reflexión crítica y humanista. Le agradecemos mucho entonces también a Miriam. Muchas gracias, Miriam. Te esperamos pronto, porque seguro esto va a seguir avanzando. Y que tengan una excelente tarde, colegas, y les mandamos un abrazo desde la Ciudad de México. Adiós.